vamos a hablar de las claves, los puntos más relevantes del nuevo Real Decreto sobre huella de carbono, ¿vale? Concretamente vamos a hablar del contenido del Real Decreto 214/2025, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, y por el que se establece, en este caso, la obligación de calcular la huella de carbono y la obligación de elaborar y de publicar los planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Como os he comentado al inicio, lo que pretendemos a través de este webinar, igual que lo que pretendemos a través de todos los webinars que llevamos a cabo, es acercaros, en este caso, esos puntos claves y esos conceptos generales, ¿no?, o más importantes, en este caso del Real Decreto sobre huella de carbono, a la realidad de vuestras organizaciones, ¿vale? Para que tengáis por lo menos ese conocimiento sobre de qué trata esta nueva norma. ¿Por qué llevamos a cabo estos webinars? Por lo que decimos siempre, cada vez, y además yo creo que vosotros también sois conscientes de ello, ¿no? Cada vez las normas en materia de medio ambiente y en materia de sostenibilidad son más numerosas, se habla ya en muchas ocasiones de un tsunami regulatorio, ¿no?, en materia de medio ambiente, y justamente lo que nosotros hacemos a través de estos webinars es sintetizar toda esta información, en este caso el contenido de este Real Decreto, y traduciroslo un poco a humano, ¿vale? Para que podáis entender esos puntos claves, ¿vale? Vale, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hacer, como siempre, una pequeña introducción donde os explicaremos unos conceptos generales que luego iremos tratando a lo largo de la formación, y os explicaremos también un poco esa evolución normativa para, como siempre, que os situéis y veamos de dónde venimos y el punto en el que nos encontramos actualmente. Hablaremos también muy brevemente de cuáles son esos objetivos generales del Real Decreto que vamos a analizar en el webinar de hoy, y ya pasaremos, que ya sé que esta es la parte que más os interesa, a esas nuevas obligaciones y a esos sujetos obligados por este nuevo instrumento legal, ¿vale? Y los puntos claves que recoge este Real Decreto. Pasaremos también a hablar qué ocurre en caso de que pues no seáis sujetos obligados, cómo podéis abordar el tema de trabajar la huella de carbono, ¿no?, de vuestra organización, por dónde podéis empezar, qué pasos podéis dar, etcétera. Y luego, para finalizar, explicaremos un poco cuáles son los plazos claves, también para que los tengáis un poquito en mente, y, por supuesto, cómo podemos ayudaros desde ADESA, ¿vale? En esta introducción, como he dicho, queríamos empezar muy brevemente explicando unas definiciones básicas, ¿vale? Unos conceptos básicos, qué es la huella de carbono, qué son los planes de reducción de emisiones y qué es el registro, ¿vale?, del Ministerio de Huella de Carbono, proyectos de absorción y compensación. ¿Por qué queríamos empezar con esto? Pues porque vamos a ir hablando a lo largo de estos 45 minuticos de estos tres conceptos, y queríamos, bueno, pues recordarlos. Sabemos que la mayoría de vosotros y vosotras conoceréis ya estos conceptos porque, por ejemplo, el tema de la huella de carbono de la organización es verdad que no es algo novedoso, se viene oyendo desde hace bastantes años. Es cierto que en los últimos años nosotros hemos visto que es un tema que va cogiendo más fuerza cada vez por parte de las empresas. Luego explicaremos el por qué, porque es cierto que, aunque hasta ahora no era una cuestión obligatoria para muchas empresas, se ha venido empujando, ¿no?, por parte de las grandes a las más chiquititas, ¿no? Entonces es verdad que en los últimos años va cogiendo pues cada vez más fuerza, ¿no?, y cada vez son más las empresas que van trabajando su huella de carbono. Pero bueno, a modo de recordatorio, queríamos también incluir estos conceptos sobre los cuales vamos a hablar a lo largo de la formación. En primer lugar, ¿qué es la huella de carbono? Bueno, en concreto, ¿qué es la huella de carbono de la organización?, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Pues es la totalidad de gases de efecto invernadero que emite una organización, tanto de manera indirecta como directa, a través de la actividad que desarrolla, ¿vale? Entonces, como también vamos a hablar un par de veces sobre alcances, muy brevemente os comentamos que al calcular la huella de carbono existen tres alcances diferentes, ¿vale? Alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Normalmente el alcance 1 normalmente no siempre, suelen calcularse de manera conjunta, y el alcance 3 veremos luego que para algunas organizaciones es obligatoria, para otras no. Sobre todo las pymes, es verdad que cuando empiezan a calcular su huella de carbono la dejan este alcance fuera, ¿vale?, por la complejidad de su cálculo, pero que sepáis que existen estos tres alcances. El alcance 1 hace referencia a esas emisiones directas
sobre las cuales la organización tiene control, ¿vale? Y aquí podemos meter pues, las emisiones que puede generar el aire acondicionado, si tenéis una caldera de gasoil, si tenéis un coche de empresa, ¿vale? Son todas esas emisiones directas que genera la organización y sobre las cuales tiene control directo también. Tendríamos luego el alcance 2, que sería las emisiones indirectas que se generan a través de la adquisición, de la compra, ¿no? de electricidad. Y luego tenemos las emisiones de alcance 3, que son las emisiones también indirectas de nuestra cadena de valor, tanto aguas arriba como aguas abajo, ¿vale? Entonces, es cierto que son las más complejas de calcular, existen herramientas para ello, pero es verdad que al no tener un control directo sobre las mismas, bueno, pues son obviamente, tienen un mayor nivel de complejidad a la hora de su cálculo, ¿vale? Esto para que os hagáis un poco la idea de qué es la huella de carbono de la organización, ¿vale? Y qué es lo que se calcula cuando se calculan las emisiones de gases de efecto invernadero de una organización. Muy brevemente, ¿qué tipos de huella de carbono existen? Pues la huella de carbono de la propia organización, que es un poco lo que hemos explicado. También existe la huella de carbono de los productos y de los eventos. Es cierto que cada vez vamos viendo cómo la huella de carbono de los productos, bueno, pues se va trabajando más por parte de algunas empresas, pero es verdad que la mayoría de empresas empiezan por calcular la huella de carbono de la organización, ¿vale? Es decir, las emisiones que emite la organización por la actividad. La huella de carbono del producto también es muy interesante analizar y calcular, se suele hacer sobre todo cuando queremos comparar, bueno, cuántas emisiones de gases de efecto invernadero genera la fabricación de un producto comparado con otro, incluso con otro producto de la competencia, ¿vale? Lo común y normal es que si sois empresas que estáis empezando o que tenéis interés en empezar a trabajar vuestra huella de carbono, que empecéis por la huella de carbono de la organización, ¿vale? Y luego ir evolucionando en huella de carbono de producto, etcétera, etcétera. ¿Qué es un plan de reducción de emisiones? Bueno, un plan de reducción de emisiones es un documento a través del cual las empresas establecen una serie de medidas y una serie de objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que previamente han calculado. Entonces, para elaborar un plan de reducción de emisiones, que luego hablaremos de qué empresas tienen la obligación de hacerlo, lo que se tiene que hacer es siempre, en un primer momento, calcular la huella de carbono, ¿vale? De nuestra organización o de nuestro producto. En este caso vamos a hablar de nuestra organización, ¿vale? Entonces, una vez que hemos calculado la huella de carbono, vemos cuáles son esos puntos donde tenemos que poner foco porque emitimos mayor cantidad de gases de efecto invernadero y de ahí podemos establecer un plan de reducción donde tenemos que ir incluyendo todas esas medidas que prevemos llevar a cabo para reducir, ¿vale? Nuestras toneladas de gases de efecto invernadero que hemos calculado, ¿vale? Y tenemos también a través de las medidas que estimar cuáles son esas reducciones que van a conllevar esas medidas. Normalmente cuando hablamos de huella de carbono, muchas empresas suelen separar, ¿no? El cálculo del plan. Nosotros es que casi siempre lo contemplamos como una única cuestión, ¿no? Porque el cálculo en sí solo vale para medirte, pero el objetivo de calcular las emisiones de gases de efecto invernadero de una organización es con el objetivo de reducirlas. No vale solo con que yo calcule y vea que genero 1000 toneladas de gases de efecto invernadero, ¿no? De carbono. Entonces, lo que sería lo ideal en todos los casos es establecer ese cálculo, realizar ese cálculo y luego elaborar, diseñar ese plan de reducción de emisiones que nos va a servir para ir reduciendo todo eso que previamente hemos calculado, ¿vale? El objetivo del cálculo es elaborar este plan de reducción. ¿Y qué es el registro de huella de carbono del Ministerio? Pues el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción del Ministerio es un registro de carácter nacional, ¿vale? Que fue creado, como ahora veremos, en el año 2014 a través de otro Real Decreto que ha sido derogado por el Real Decreto que estamos analizando en el webinar de hoy y tiene el objetivo principal de que las empresas, bueno, fomentar o incentivar que las empresas y las organizaciones calculen y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero y de promover también proyectos que mejoren en la capacidad de sumidero de España, ¿vale? Entonces, explicadas un poco estas definiciones claves, ¿cuál ha sido la evolución del marco normativo nacional con respecto a la huella de carbono y con respecto al registro de huella de carbono? Seguramente si alguno habéis ya bicheado en esta norma, al inicio os sorprendería
que realmente este Real Decreto es para la creación del registro de huella de carbono, proyectos de absorción y compensación del Ministerio, pero jolín, este registro ya está creado desde el 2014, ¿no? Desde hace 11 años. Entonces, ¿qué trae de nuevo, ¿no? Este Real Decreto? Pues como he dicho, es cierto que el Real Decreto del año 2014, que entró en vigor en marzo del 2014, concretamente, es cierto que fue el primer paso normativo en el territorio español en abordar la huella de carbono, ¿vale? Crea ya en ese año este registro, pero es un registro con carácter voluntario, ¿vale? No es un registro con carácter obligatorio. Entonces, lo que he comentado, este registro lo que hace es permitir, y este Real Decreto, permitir a las organizaciones que calculen su huella de carbono, que reduzcan sus emisiones o que compensen sus emisiones y que además a través de este registro se puedan inscribir y puedan obtener un sello de reconocimiento, ¿vale? Que es el sellito que os he puesto aquí arriba. Obviamente el año es diferente, ¿vale? Depende del año que estemos calculando. Entonces, fue un Real Decreto, fue un instrumento legal que efectivamente fue pionero, pero su enfoque era incentivador, meramente incentivador, ¿vale? Era más una herramienta de promoción y de sensibilización que una herramienta para establecer una serie de obligaciones, tanto técnicas como jurídicas, ¿vale? Entonces, esa es un poco la diferencia entre este Real Decreto del año 2014 que queda derogado con la publicación y la entrada en vigor del Real Decreto del 2025, ¿vale? Que es el que estamos analizando ahora, justamente porque pasamos de tener un Real Decreto de carácter incentivador a uno que establece ya unas obligaciones claras, concretas, jurídicas y técnicas, ¿vale? ¿Qué ocurre unos años después? Pues del 2014 hasta el 2021, esos 7 años, entra en vigor la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que seguramente ya hayáis oído hablar de esta ley. Lo que hace esta ley es establecer la neutralidad climática como un objetivo vinculante para el año 2050 y habilita al gobierno, por eso tiene este vínculo con el Real Decreto que estamos analizando hoy, porque esta ley habilita al gobierno a regular la obligación de calcular y de publicar la huella de carbono para ciertas organizaciones, ¿vale? Para ciertas empresas. Entonces, deja abierta la posibilidad de que el gobierno, a través de un desarrollo legislativo posterior, que es a través del Real Decreto que estamos analizando hoy, del 2014/2025, determinara ya de manera concreta y detallada cuáles eran esas organizaciones, esas empresas que tienen la obligación, a partir de ahora, de calcular su huella de carbono, elaborar un plan de reducción de emisiones y publicar esta información. Por lo tanto, esta ley, ¿vale? La Ley 7/2021 habilita justamente a la creación de este Real Decreto del 214/2025 que convierte esa previsión legal, por así decirlo, en obligaciones concretas y técnicas, ¿vale? Entonces, es un añito más tarde, en diciembre de 2022, cuando sale a información pública el proyecto del Real Decreto que estamos analizando hoy, ¿vale? Y que modifica, bueno, o que en este caso deroga el Real Decreto del 2014 y ya en marzo se aprueba y en abril se publica el Real Decreto que venimos analizando hoy, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco cuál ha sido la evolución, porque es verdad que tú ves que el Real Decreto crea el registro, lo que os comentaba al inicio, ¿no? Pero el registro ya estaba creado en el 2014. Entonces, lo que pretende este Real Decreto es actualizar una serie de cuestiones del registro y establecer esas obligaciones, ¿vale? Lo dicho, objetivos generales, introducir esos cambios y esas novedades que mejoren y actualicen el funcionamiento del registro que ya teníamos desde el año 2014 y también, como hemos dicho, regular esa obligación a una serie de empresas que ya estaban sujetas a la Ley 11/2018 y a diferentes administraciones públicas para la realización del cálculo de la huella de carbono, para el diseño y el establecimiento de planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y para la publicación de estas dos cuestiones. Ahora vamos a entrar más en detalle quiénes son estos sujetos obligados, ¿vale? A realizar esta serie de obligaciones. Vale, pues pasamos ya a esta parte, ¿vale? ¿Quiénes son esos sujetos obligados? Como decía, los sujetos obligados por este Real Decreto son empresas de más de 200 trabajadores que o tengan la consideración de entidades de interés público, ¿vale? Exceptuando en este caso a medianas y pequeñas empresas, o que durante 2 ejercicios consecutivos, además de tener los más de 250 trabajadores, tengan o más de 20 millones de euros en activo o superen los 40 millones de euros de cifra anual de negocios, ¿vale? De facturación. Entonces, a estas empresas son a las cuales les aplica
a partir de ahora el Real Decreto de Huella de Carbono, ¿vale? El nuevo Real Decreto sobre huella de carbono. ¿Y a qué están obligadas estas organizaciones? A varias cuestiones. En primer lugar, a calcular anualmente, ¿vale? Todos los años la huella de carbono de su organización con metodologías de carácter oficial, ¿vale? Puede ser la ISO 14064, GHG Protocol, metodologías oficiales, muy importante. Y también, además de calcular anualmente su huella de carbono, están obligadas a elaborar ese plan de reducción de emisiones con una duración de 5 años, ¿vale? Antes realmente las empresas que estaban obligadas por la Ley 11/2018, bueno, elaboraban planes de reducción en muchos casos, pero no tenían una periodicidad concreta. Pues algunos lo elaboraban cada 2 años, otros cada 3 años. En este caso, se exige que la duración de ese plan sea de 5 años, ¿vale? Cada 5 años hay que crear o diseñar un nuevo plan de reducción de emisiones. Y además nos dice que los objetivos que establezcamos en este plan, junto con las medidas concretas que tengamos que establecer para alcanzar esos objetivos, tienen que estar alineados con los objetivos que se recogen en el Acuerdo de París, ¿vale? Ya no podemos establecer esos objetivos según nos dé el viento, ¿vale? Es decir, oye, pues mira, yo quiero reducir de aquí a 2030 un 1% las emisiones de gases de efecto invernadero de mi organización. No, en este caso tendrás que estar al plazo de 5 años y también a que los objetivos que tú incluyas en tu plan de reducción tienen que estar alineados con los objetivos que se recogen en el Acuerdo de París, ¿vale? Muy importante. Entonces, estas son, bueno, las novedades. Además de todo esto, estas empresas que hemos dicho que se ven obligadas tanto a calcular todos los años su huella de carbono y elaborar ese plan de reducción, tienen la obligación de hacer pública toda esta información, ¿vale? Entonces, existen dos vías para que estas empresas hagan pública su información, publicando tanto el informe del cálculo de huella de carbono de su organización como el plan de reducción de emisiones en su página web, por ejemplo. O también existe la opción de aquellas empresas que realicen las memorias de sostenibilidad, los antiguos reportes de información no financiera. En esta memoria de información o memoria de sostenibilidad tienen que incluir también el cálculo de huella de carbono, ¿vale? Las medidas de reducción de esas emisiones. Entonces, si esta información la incluyen en la memoria de sostenibilidad, como deben hacerlo, y esta memoria se publica y se hace pública y es gratuita y fácilmente accesible para todos los stakeholders, clientes, bueno, público en general, ya estaría cumpliendo con la obligación de hacer público, ¿vale? Todos estos datos. Entonces, se pueden hacer por estas dos vías. Pero en todo caso, lo que el Real Decreto nos dice es que la publicación o el otorgamiento de esta información, tanto del cálculo como del plan de reducción de emisiones, tiene que ser gratuito y accesible de manera sencilla para todos y todas, ¿vale? Ya sabéis que existen estas dos vías. A modo también informativo, aunque sé que la mayoría de las organizaciones que estamos aquí somos del sector privado, pero bueno, que sepáis que para el sector público estatal también se exigen nuevas obligaciones. Van a estar obligados a partir del año 2026 a calcular su huella de carbono, ¿vale? Luego veremos un poco más en detalle los plazos y qué alcances y demás. Y también van a tener que inscribirse anualmente en el registro, ¿vale? del Ministerio. Estas obligaciones, como he dicho, aplican a partir del año 2026, ¿vale? Para el sector público estatal. Sin más, esto es para que veáis que, bueno, también es una cuestión novedosa, bueno, y también es para que veáis que no solo se nos está exigiendo al sector privado, ¿vale? Que el sector público estatal también se le establece esta obligación. Además de estas obligaciones que hemos comentado, el Real Decreto también trae nuevos puntos claves, ¿vale? Que son interesantes, que es la ampliación del alcance del registro. Y en este ámbito, ¿qué es lo que trae? Pues incluye también la posibilidad de registrar huellas de carbono de eventos, ¿vale? Muy importante para aquellas empresas a las que les pueda afectar. Y también trae nuevas tipologías de proyectos de absorción, ¿vale? Hasta ahora, bueno, lo que podíamos ver cuando nosotros queríamos compensar las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestra organización, la mayoría de proyectos que existían o la totalidad eran proyectos de reforestación, de gestión forestal sostenible, es decir, todos proyectos relacionados con los ecosistemas terrestres, ¿vale? Y ahora, como novedad, se incluyen también proyectos de absorción de ecosistemas marinos y de ecosistemas costeros, ¿vale? Que es lo que se llama carbono azul. Por lo tanto, ahora las empresas que queráis compensar
vuestra huella de carbono, después de hacer el cálculo y el plan de reducción, podréis también optar a estas nuevas tipologías de proyectos de absorción también muy interesantes, ¿vale? Al final esto muestra un poco la evolución, que no solo nos centramos en los bosques, ¿no? En los ecosistemas terrestres, sino que abrimos un poco también el abanico a otro tipo de proyectos de ecosistemas marinos y costeros que son también muy, muy interesantes, ¿vale? Y también como un nuevo punto clave de este Real Decreto, es el hecho de que establece la obligación de que tenga que haber una mayor operabilidad e interoperabilidad, perdón, entre el registro del Ministerio, que es un registro de carácter nacional, como hemos dicho antes, con registros internacionales y también con registros autonómicos. Esto porque es muy interesante, porque como bien sabéis, no solo se está trabajando esta cuestión a nivel nacional, sino que también a nivel autonómico se está trabajando este tipo de registros, ¿no? Y el establecimiento de ese desarrollo de la Ley 7/2021 se está trabajando también a nivel autonómico. Son ya algunas comunidades autónomas que han abierto, que han hecho público este registro, ¿vale? A nivel autonómico para que las empresas que tengan sede en esa comunidad autónoma puedan registrarse en un registro solo de ese territorio en concreto, de esa zona geográfica. Y son muchas las comunidades autónomas en el territorio nacional que están desarrollando estas normativas y que están creando estos registros autonómicos. De hecho, bueno, se espera que a lo largo de 2025, 2026, es decir, a corto plazo, sean muchas las comunidades autónomas que hagan públicos estos registros, bueno, que saquen a la luz estos registros, porque los están creando ahora, para que las empresas puedan inscribirse. Entonces, es una buena manera de que haya esa interconexión, ¿no? Ese vínculo y esa interoperabilidad entre ese registro nacional y estos registros de carácter autonómico. Entonces, también veremos un poco cómo a lo largo de los próximos años pues van entrando en vigor a nivel autonómico desarrollos legislativos, ¿no? Que cuelgan un poquito de esta ley 7/2021 de cambio climático, que es a nivel nacional, y bueno, pues las comunidades autónomas se están animando a establecer criterios pues más restrictivos, incluso que este Real Decreto, ¿no? Y crear también esos registros, que es muy interesante, sobre todo para poder, en tu comunidad autónoma, poder mostrar, ¿no? Lo que estás haciendo, mostrar tu compromiso, incluso que sirve también para el acceso a licitaciones y a la contratación pública. También establece, aparte de esto, unos nuevos requisitos de carácter técnico que son obligatorios, ¿vale? Ahora desarrollamos esto en la siguiente diapositiva, pero bueno, obligatoriedad de calcular ese alcance 1 y 2, ¿vale? Lo dicho, alcance 1, emisiones directas que están bajo el control de la propia organización, y alcance 2, emisiones indirectas generadas a través de la compra de la electricidad, ¿vale? También se especifica que bueno, se define de manera clara los límites operativos y organizativos, ¿vale? Que hasta ahora estaban ahí un poco diluidos, no era algo muy claro. Se establece, como he dicho antes, la obligatoriedad de usar factores de emisión de carácter oficial, ¿vale? Tenemos que ir a factores oficiales. También, en algunos casos, y ahora veremos en qué casos, se establece la obligatoriedad de que haya una verificación externa por entidades acreditadas de que ese cálculo que hemos realizado es correcto, ¿vale? Y está acorde a realmente las emisiones que nosotros generamos. Y también se establece la exclusión limitada al 5% del total de las emisiones en los alcances 1 y 2 con una justificación, ¿vale? Es decir, podremos excluir el 5% de las emisiones totales de nuestra organización en ese año de cálculo, pero tenemos que justificar el por qué estamos excluyéndolas, ¿vale? ¿Por qué no son relevantes? ¿Por qué no son significativas? ¿Vale? Como siempre nos gusta hacer, yo creo que en todos los webinars metemos alguna diapositiva visual, ¿vale? Para que la tengáis como que en un solo vistazo podréis ver qué os aplica, qué nos aplica, etcétera. Entonces, lo hemos querido hacer en esta diapositiva, ¿vale? Es un poco el resumen de todo el contenido que hemos explicado hasta ahora, ¿vale? Entonces, lo resumimos. Como hemos dicho, las grandes empresas, ¿vale? Esas empresas de más de 250 trabajadores que a lo largo de 2 años consecutivos cumplan más de 40 millones de facturación o más de 20 millones de euros en activo, tienen la obligación de calcular la huella de carbono, ¿vale? Esto, que muchos me diréis, ya era obligatorio.
sí, ya era obligatorio, ¿vale? Por una ley del año 2018, pero trae novedades. Ahora os contamos cuáles. Entonces, van a tener de manera obligatoria que calcular su huella de carbono de su organización, los 3 alcances, ¿vale? Alcance 1, 2 y 3. Emisiones directas, emisiones indirectas por la electricidad y emisiones indirectas aguas arriba y aguas abajo. También tienen la obligatoriedad o la obligación de diseñar y aplicar un plan de reducción de gases de efecto invernadero. Ahí va. Perdonad que creo que he dejado de compartir. Un segundito, ¿eh? No sé por qué se me ha ido. ¿Vale? Creo que ya se ve de nuevo. Vale, entonces, lo mismo, lo que estaba comentando, las grandes empresas también tienen la obligación de elaborar ese plan de reducción de emisiones y de hacer pública esta información, ¿vale? Tanto el cálculo como el plan de reducción. ¿Cómo? Como hemos dicho, de manera gratuita y fácilmente accesible a través de nuestras páginas web o a través de las memorias de sostenibilidad que elaboremos anualmente. El registro en el ministerio es voluntario, ¿vale? Nadie os va a obligar, si sois empresa, a que os registréis en el ministerio. ¿Es recomendable? Sí, por supuesto que es recomendable. Que sepáis que si lo hacéis tenéis que verificar, ¿vale? El cálculo de huella de carbono, en caso de que queráis inscribirlo en el ministerio. Os digo que es recomendable porque es que no tiene mucho sentido, ¿no? Que después de hacer todo el trabajo del cálculo, e incluso metiendo aquí alcance 3, el plan de reducción de emisiones, hacer pública esta información, que luego no utilicéis esta herramienta o este registro público que realmente sirve para mostrar una imagen de compromiso, porque realmente os habéis comprometido, ¿no? Con la reducción de emisiones, pero bueno, también tenéis que valorar el tema de la obligatoriedad de la verificación, ¿vale? Para las pymes, que sé que muchos y muchas de vosotras aquí formáis parte de pymes. Realmente es voluntario todo, ¿vale? Tanto el cálculo de huella de carbono como el plan de reducción de emisiones, como hacer esta información pública, registrarse en el ministerio y la verificación, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que en caso de que decidáis inscribiros en el registro del ministerio, por supuesto podéis hacerlo y es altamente recomendable por el mismo motivo que os comentaba antes para las grandes empresas, pero que sepáis que no podéis únicamente inscribiros y subir en el registro solamente el cálculo de huella de carbono, ¿vale? También en caso de que quisierais inscribiros en el registro, tendríais que acompañar el cálculo del plan de reducción de gases de efecto invernadero, por lo que os comentaba antes, ¿vale? Porque no tiene sentido solo calcular si luego no vais a reducir esas emisiones, ¿vale? Entonces, en caso de que queráis inscribiros en el registro, ambas cuestiones tenéis que presentar, ¿vale? Tanto el cálculo como el plan de reducción de emisiones, ¿vale? ¿Qué ocurre con la administración pública estatal? Lo que hemos comentado. El cálculo de huella de carbono va a ser obligatorio anualmente, alcances 1 y 2 desde el año 2026 y el alcance 3 también desde el año 2028. También van a tener obligación de elaborar ese plan de reducción, de hacer pública toda esta información, de inscribirse en el registro y la verificación sí que es en este caso voluntaria, ¿vale? No sé si veis bien. Sí, estoy compartiendo bien. Vale. Y por otro lado, sin más, para que conozcáis, para los eventos de más de 1.500 personas, obligatorio el cálculo de huella de carbono, alcances 1 y 2, también el plan de reducción, hacer pública esta información y la verificación. Lo que sí que será voluntario será el registro en el ministerio. ¿Vale? Epa, que no pasa. Ahí. Vale, entonces, ya hemos visto cuáles son los sujetos afectados por este nuevo Real Decreto y hemos visto que son realmente las grandes empresas, me refiero al sector privado, las que se van a ver ahora obligadas a adaptarse, porque es verdad que el cálculo ya lo venían haciendo, pero van a tener que adaptarse a los requerimientos de este Real Decreto. ¿Y qué ocurre si yo no soy una gran empresa o si no soy una empresa que se ve afectada por este Real Decreto? ¿Cómo puedo empezar a trabajar la huella de carbono o por qué es recomendable empezar a trabajar la huella de carbono de mi organización? Bueno, pues por 3 motivos claves. Aquí os hemos puesto unas cifras, ¿vale? Que consideramos que son un poco más visuales o que tienen un mayor impacto, ¿vale? Porque podéis al final ver cuál es la realidad, ¿no? Yo os puedo decir, vais a ahorrar costes, efectivamente vais a ahorrar costes, vais a generar una imagen de marca, vais a mejorar en competitividad, vais a tener acceso a nuevos mercados, vais a tener mayor facilidad de acceso a licitaciones públicas. Sí, pero bueno, queríamos aquí meter datos, ¿vale? Para que vierais un poco cuál es la realidad del cálculo y de la reducción de la huella de carbono en empresas que por ahora no están obligadas a calcular su huella de carbono. Digo por ahora porque ya veis que todo indica a que, bueno, pues al final el trabajar la huella de carbono de nuestras organizaciones va a ser algo obligatorio para todas las empresas.
¿No sabemos a partir de qué año va a ser obligatorio para las pymes? No, pero sí que es verdad que sabemos que cada vez son más las pequeñas y medianas empresas que van poniendo en marcha la maquinaria con esta cuestión. Es verdad que por ahora, no porque la normativa, el ordenamiento jurídico lo exija de manera directa, pero sí que estamos viendo cómo cada vez más ponen en marcha el cálculo y la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero empresas que son pymes, pequeñas y medianas empresas, que es verdad que la normativa no les aplica, pero ¿qué es lo que ocurre? Que su cliente es una gran empresa, su cliente como gran empresa está obligada o se ha comprometido a elaborar y poner en marcha un plan de descarbonización y por lo tanto exige a todos sus proveedores, independientemente del tamaño e independientemente, por supuesto, de si están obligados o no por ley, a calcular sus emisiones y comprometerse también a la reducción. Entonces, estamos viendo ese efecto cascada, ¿no? Por así decirlo, de que las grandes están arrastrando o empujando a las pequeñas y medianas empresas en el compromiso con la reducción, con el cálculo y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Empiezo por la diapositiva de la derecha. Asegurar vuestro futuro. Bueno, hay un dato que dice que el 70% de las grandes empresas ya exige a sus proveedores datos de emisiones. Y como os digo, nosotros lo estamos viendo, ¿eh? Es verdad que hace unos años teníamos menos casuísticas de este tipo, pero ahora cada vez lo estamos viendo, sobre todo en el sector de la alimentación está ocurriendo mucho, ¿no? Como los grandes supermercados, por ejemplo, están exigiendo a sus proveedores, como digo, independientemente del tamaño, de la capacidad de inversión que tengan, a calcular su huella de carbono. ¿Por qué? Porque ellos se han comprometido a ese plan de descarbonización. Están calculando también su alcance 3 y necesitan esta información de sus proveedores. El que no lo haga, pues se va a quedar fuera del mercado. Quiero decir, porque esas grandes empresas ya están comprometidas con eso, ellos tienen que reportar esos datos y lo van a exigir a todos sus proveedores. Por lo tanto, el que no entre ahora con este tema, pues bueno, va a tener que entrar dentro de muy poquitos años, porque esto ya va a ser, bueno, pues como alguna ISO, ¿no? Pues yo que sé, como la ISO 14001 también de gestión ambiental, que antes era, hace unos muchos años, pues era algo raro, ahora es como muy común, ¿no? Y es algo como que se da por hecho que la mayoría de empresas tienen que tener. Con el cálculo de la huella de carbono y los planes de reducciones creemos que pasará lo mismo, porque estamos viendo que todo que todo va en esa dirección, ¿vale? Otra cuestión importante, la posibilidad de ganar clientes, ya no solo de acceder a nuevos mercados de, como os comentaba, ¿no? Licitaciones públicas, que en muchas licitaciones públicas esto ya es una condición sine qua non, siquiera para presentarte, en otras se valora muy positivamente y puede hacer la diferencia entre conseguir esa licitación pública o no. Ya veis, el simple hecho de tener el cálculo hecho y elaborar un plan de reducción. Pero también a nivel de consumidores, de particulares, por así decirlo, se están haciendo estudios últimamente, bueno, se vienen haciendo estudios últimamente y ya veis ahí el dato. Más del 70% de los consumidores europeos optan o prefieren marcas con compromisos ambientales claros. Y un compromiso ambiental claro por el que se puede empezar es por trabajar la huella de carbono. Aquí quería hacer un breve inciso y es que muchas veces consideramos que el cálculo va a ser un trabajo muy arduo de recopilación de datos. En algunos casos sí que lo es, en otros no es tanto, dependiendo del alcance de la empresa. Yo os recomiendo, si sois pyme, si no estáis obligados, porque no tenéis la consideración de gran empresa, a hacer esto de manera obligatoria, siempre os recomendamos empezar poquito a poquito y a vuestro ritmo. Lo ideal es empezar con el alcance 1 y 2, que son alcances que tenemos controlados y que la información puede sacarse de manera relativamente sencilla y el cálculo también se puede hacer de manera relativamente sencilla, ¿no? Con un acompañamiento. Y muchas veces no solo os da miedo el cálculo, sino que también os da miedo ese plan de reducción. No por la elaboración del plan en sí, sino por el hecho de que vais a tener que implementar, que muchas veces pensáis, ¿no? Medidas súper complejas o que requieren una inversión económica muy grande. Y nada más lejos de la realidad. Normalmente, lo normal, sobre todo cuando se empieza, es en estos planes de reducción de emisiones, establecer objetivos que sean alcanzables, valorando criterios económicos, valorando criterios de viabilidad técnica, valorando criterios también comerciales, ¿no? Si compensa o no esta medida, esta otra. Entonces, muchas veces son medidas. En algunos casos podemos implementar medidas que requieren una inversión grande, pero en otros casos implementamos medidas o establecemos medidas que no requieren ni siquiera inversión. O sea, os puedo poner un ejemplo. Si vosotros tenéis un coche de empresa, como una medida puede implementarse el hecho de optimizar las rutas que realiza ese coche de empresa a la hora de visitar clientes, que es simplemente una optimización, no necesita inversión económica ninguna y de esa manera se consiguen ahorros
obviamente de consumo de combustible importantes, y eso repercute directamente en el ahorro económico que ha conseguido esa empresa. Entonces, para que veáis que sé que esto en muchas ocasiones da miedo, ¿no? Porque, jo, ¿qué medidas voy a, sabes? No quiero hacer una inversión grande, lógicamente. En este tipo de cuestiones se pueden implementar perfectamente medidas que ni siquiera requieren inversión. Otro ejemplo es formación a los empleados respecto a la eficiencia energética. Pues oye, apagar luces, con las máquinas trabajarlas de esta otra manera, y de esa manera también se pueden conseguir ahorros muy grandes. Entonces, me voy ya al cuadradito verde, al de ahorro, y aquí cuando hablo de ahorro no hablo solo de ahorro en emisiones, de reducción de emisiones, que ya veis ahí que, bueno, empresas españolas del sector de la alimentación han conseguido reducciones entre un 16 y un 26% de sus emisiones, sino en lo que se traduce esto, que es un ahorro económico claro, ¿vale? Y además no necesitamos que sea a largo plazo, sino que son ahorros en muchas ocasiones a corto o medio plazo, ¿vale? Entonces, como hemos puesto aquí abajo, aunque el Real Decreto no obliga a las pymes a cumplir con estas obligaciones, calcular y reducir vuestras emisiones al final es una decisión estratégica, ¿vale? Con beneficios reales, tanto de ahorro como de competitividad, como de reputación. Por lo tanto, os animamos a que, bueno, empecéis poquito poquito con esto, sobre todo si sois empresas que queréis poco a poco ir arrancando con el tema de la sostenibilidad, con el tema de la reducción de impacto, no sabéis muy bien por dónde empezar, o muchas veces nos metemos en proyectos súper complejos, incluso hemos visto empresas que se meten en proyectos de I+D, que es maravilloso y es genial porque realmente van a conseguir un impacto brutal, pero quizás con un cálculo y una reducción y un plan de reducción se consiguen también impactos brutales, aunque no seamos por ahora conscientes de ello, ¿vale? Entonces, os dejamos esta reflexión por aquí. Y ya para finalizar, queríamos también mostraros un poquito cuáles son esos puntos claves, ¿vale? Realmente este Real Decreto nos indica que tenemos que seguir el calendario que establece la Ley 11/2018, ¿vale? En función del tipo de organización. Entonces, en el año 2021 entra en vigor la obligación de que esos sujetos obligados que hemos mencionado antes, esas grandes empresas, calculen y reduzcan su huella de carbono. En el año 2025 entra en vigor este Real Decreto, ¿vale? El 2014/2025. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Que respecto a la información de emisiones, es decir, respecto al cálculo y al plan de reducción que realizamos en el año 2026, los sujetos que están obligados, por supuesto, referida al año 2025, es tanto el cálculo como el plan va a tener que estar ya a partir del año que viene adaptado a las especificaciones y requerimientos de este Real Decreto. Es decir, ese plan va a tener que tener esa duración de 5 años, ese plan va a tener que estar alineado con los objetivos del Acuerdo de París, ese cálculo de huella de carbono va a tener que ser de alcance 1, 2 y 3 con las características que os hemos comentado, ¿vale? Y nada, para terminar, bueno, ¿cómo podemos ayudaros desde ADESA? Pues ya veis que desde la fase inicial hasta la fase final, es decir, un servicio integral, ¿vale? Que nuestro objetivo al final es que, pues en primer lugar, os ayudamos a determinar si vuestra empresa tiene o no la obligación de cumplir con este Real Decreto. En segundo lugar, os asesoramos también sobre los alcances que os conviene que calcule vuestra empresa de acuerdo al tamaño, a las características, a las fuentes de emisión que podáis tener, ¿vale? Porque en muchas ocasiones, si sois pymes, esto ocurre en caso de que no estéis obligados, si no, no hay lugar a dudas, ¿no? Pero en muchas ocasiones sois pyme y me pongo alcance 1, 2, 3. Bueno, igual es mejor empezar por el alcance 1 y 2 si no te lo están exigiendo, y poco a poco ir mejorándolo, ¿no? En vez de empezar desde el inicio con los 3 alcances, que se puede hacer perfectamente, ¿eh? Pero bueno, dependiendo un poco de las características y de la casuística de vuestra organización, bueno, os acompañamos en esa primera parte de asesoraros, oye, ¿qué os conviene más, ¿no? ¿Qué sentido tiene calcular los 3 alcances o calcular solo el alcance 1 y 2, etcétera? También os ayudamos, por supuesto, en el cálculo de huella de carbono, tanto de vuestra organización como de vuestro producto o evento, alcance 1 y 2 o los 3 alcances, ¿vale? Alcance 1, 2 y 3. Por supuesto, también os ayudamos con el diseño y la elaboración completa del plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, estableciendo aquí medidas, si estáis obligados, alineadas con el Acuerdo de París, como hemos dicho, y si no estáis obligados, bueno, pues establecemos esa serie de medidas, como os he comentado, de acuerdo a criterios de viabilidad. ¿Qué es viable? Teniendo en cuenta las características de vuestra organización, hasta dónde queréis llegar, cuáles son objetivos que sean alcanzables, que sean realistas. No vamos a poner objetivos que no podéis cumplir porque no tiene ningún sentido, ¿vale?
Y luego os ayudamos también, por supuesto, a todo el trámite de inscripción de vuestra huella de carbono en el registro de huella de carbono del ministerio, ¿vale? Tanto todos los documentos, todos los trámites a través de una representación. Os acompañamos, por supuesto, en caso de que queráis verificar la huella de carbono o estéis obligados a ello, os acompañamos en el proceso de verificación y también os ayudamos a presentar el cálculo y el plan de reducción en las plataformas de los clientes que así lo exijan, ¿vale? Como hemos dicho antes, estamos viendo que muchas grandes empresas están exigiendo a pymes, oye, necesito esta información, regístrame todo en la página web que he creado para eso, ¿no? O en la herramienta que he creado para eso. Bueno, os ayudamos también a eso. Entonces ya veis que desde la fase más inicial de no sé ni por dónde tirar o cómo arrancar, hasta reporto todo ante el ministerio, incluso ante el cliente que me lo exige, ¿vale? Pues nada, esto ha sido todo el contenido. Agradeceros mucho la asistencia, espero que haya sido de vuestro interés. Como he comentado, pasaremos ahora a contestar preguntas del chat, si hay alguna. Voy a entrar por aquí. Y lo dicho, si hay alguna preguntita que no queráis comentarla por aquí, ¿vale? Y que queráis comentarlo a nosotros de manera, bueno, más personal a través del correo de una llamada telefónica, podéis hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vale, Sandra, no, como hemos comentado, la presentación no la vamos a facilitar, ¿vale? Vamos a facilitaros la grabación para que podáis verla las veces que queráis. La grabación sí, Ana, ¿vale? Os la mandaremos probablemente a lo largo de la semana que viene. Eh, María Ángeles, sí, es recomendable trabajar la huella de carbono cuando no es obligatorio por los motivos que os acabo de comentar. Solo es obligatorio eso, cuando la empresa supera los 200 trabajadores y luego cumple con alguno de esos dos requisitos a lo largo de 2 años consecutivos, ¿vale? Más de 20 millones en activos, más de 40 millones de euros de cifra anual de negocios. Vale. Sí, Olaya, sí, los 250 trabajadores siempre en todo caso, ¿vale? Luego los otros dos condicionantes a nivel económico es uno u otro, pero los 250 trabajadores siempre, ¿vale? Mm, Vale, ¿entra de aplicación para todos a partir del 1 de enero de 2026? No, como he comentado al final, bueno, igual este comentario es de antes, sí, puede ser. Las grandes empresas a partir del 2026 van a tener que tener en cuenta, cuando reporten la información del año 2025, ¿vale? De este año, van a tener que tener en cuenta todos los requerimientos que hemos explicado que contiene el Real Decreto. Para el caso de la Administración Pública Estatal, a partir del año 2026, cálculo de alcance 1 y 2, y a partir del 2028, alcance 1, 2 y 3. ¿Vale? Sí, Olaya, leo la pregunta que esta es muy interesante. En caso de que, según normativa europea, en 2028 aplique la obligación de presentar informe de sostenibilidad, aunque seamos pyme, ¿debe incluirse en el informe de sostenibilidad la información sobre huella de carbono? Sí, en el informe de sostenibilidad se tiene que incluir esta información en todo caso, ¿vale? Tenéis que calcular vuestra huella de carbono. Es uno de los parámetros que os exigen incluir en la memoria de sostenibilidad. Jesús, pues es muy buena pregunta. Si no tenemos página web ni memoria de sostenibilidad, ¿es válido mostrar los datos en el EINF? Gracias. Pues tendría que consultarlo, porque es verdad que la nota aclaratoria del Real Decreto especifica que la información tiene que ser, como he dicho, pública y fácilmente accesible y nos da esos dos ejemplos, de incluirlo en la memoria o incluirlo en vuestra página web. Pero entiendo que si a través de LEINF también la información es pública y es fácilmente accesible, sería posible. Pero si no te importa, escríbenos un correo porque igual es mejor directamente que lo consultemos con el ministerio, porque es muy buena pregunta. Porque es verdad que la nota aclaratoria no se especifica nada al respecto, ¿vale? Así que Jesús Fernández, si puedes escribirnos un correo y la semana que viene hablamos con el ministerio, a ver si nos dan respuesta pronto, ¿vale? Al respecto. Vale, de nada. Mira, ¿cuándo se reporta documentación en 2026? ¿Los datos de 2025 a inicios de año o ya
hay fecha indicada. Vosotros podéis iniciar el cálculo de huella de carbono del año anterior, en este caso en 2026 vais a poder iniciar del año 2024 cuando salgan los factores de emisión oficiales, ¿vale? Los factores de emisión oficiales suelen salir, dependiendo del año, pero más o menos alrededor de marzo, abril del año, ¿vale? Entonces, hasta que no salgan esos factores de emisiones de carácter oficial, no vais a poder calcular la huella del año de carbono del año anterior porque no vais a tener esos factores con los que hacer el cálculo, ¿vale? Entonces vais a tener que esperar a que se publiquen. Entonces lo normal pues es hacerlo una vez que salgan, empezar ya con el cálculo. Podéis ir teniendo preparada la documentación, con anterioridad. Oye, pues vamos a detectar cuáles son esos focos de emisión. Pues yo tengo caldera, tengo aire acondicionado, cambio extintores, tengo 20 camiones. Todo eso podéis tenerlo determinado con anterioridad, pero vais a tener que hacer el cálculo ya cuando los factores de emisión oficiales se hayan publicado, porque antes de saberlo no vais a poder hacer el cálculo, ¿vale? Lo dicho, podéis ir recopilando toda esa información, eso sí, ¿vale? Vale, pues no sé si hay alguna preguntita más. Yo creo que no. Vale, pues oye, agradeceros mucho la asistencia al webinar y lo dicho, cualquier duda que se os haya quedado en el tintero o incluso después de que mandemos la grabación, que queráis consultarnos porque os surja de repente, si necesitáis, por supuesto, también asistencia en el cálculo, en el asesoramiento, en la elaboración del plan de reducción y demás, a vuestra entera disposición, os podéis comentar sin problema. Y nada, muchísimas gracias y un placer. Nos vemos entonces en el siguiente webinar. Gracias a vosotros.